En esta diapositiva nos están mostrando otros mecanismos de regulación de la expresión genética, tanto a nivel post-transcripcional como a nivel traduccional. Entonces, por ejemplo, nos dicen, en E. coli hay dos proteínas, la OMPF y la OMPC, que son proteínas de membrana relacionadas con la regulación osmótica. Entonces, nos dicen que en condiciones de hiperosmolaridad se inhibe la expresión del gen OMPF, se inhibe la síntesis de la proteína OMPF y se induce la síntesis de la proteína OMPC. Entonces, en condiciones de hiperosmolaridad se produce un RNA a partir del gen MICF, y ese RNA se une por complementariedad de bases con el RNA mensajero que codifica para la proteína OMPF. Al unirse este RNA, que sería un RNA complementario antisentido al RNA mensajero, que codifica para la proteína AMPF, bloquea sitios como el sitio de iniciación de la traducción. Entonces, este RNA mensajero no se puede traducir, por lo tanto, la proteína OMPF no se puede sintetizar. Entonces, se inhibe la expresión de del gen que codifica para la proteína OMPF. Así como se sintetiza este RNA a partir de MICF, entonces dice el artículo no del libro, que en E. coli hay 80 otros RNAs que se comportan como RNAs antisentido, que nos inhiben la expresión de otras proteínas y se llaman RNAs S, de pequeños, RNAs pequeños en E. coli. Ahora, nos dicen que se pueden introducir RNAs que cumplen la función de RNAs antisentido, pero esos RNAs son lábiles, no son estables, pueden ser destruidos fácilmente por la actividad, por ejemplo, de RNasas. Entonces, que hay unos oligonucleótidos, unos RNAs artificiales, que en vez de tener ribosa tienen grupo morfolino en reemplazo de la ribosa, y que en vez de tener enlaces fosfodiéster tienen enlaces fosforodiamidato. Entonces, eso hace a estos RNAs, que sí tienen las bases originales, sustitutos de los RNAs antisentido, y cumplen la misma función, inhibir la traducción de muchos RNAs mensajeros. Entonces, pueden ser utilizados como aplicación para inhibir la síntesis de muchas proteínas. En eucariotes, uno de los ejemplos es la regulación de los genes que codifican para las globinas. Entonces, lo lógico, la regulación lógica es que si hay grupo M, se permita la síntesis de globinas para que cuando se sinteticen las globinas se unan con los grupos M y formen la hemoglobina. Si no hay grupo M, entonces la deficiencia del grupo M pues inhibe la síntesis de globinas, porque no hay grupo M. Entonces, uno de los reguladores, que es una quinasa dependiente del grupo M. Esta quinasa lo que hace es inhibir la síntesis de globinas. O sea, ¿cómo funciona? Cuando hay grupo M, la quinasa está inactiva. Si no hay grupo M, la quinasa está activa. Si no hay grupo N, como la quinasa está activa, entonces nos fosforila un factor de iniciación de la traducción de la síntesis de proteínas, en este caso de la síntesis de globinas en los reticulocitos, que es el factor EIF2. Al fosforilar EIF2 aumenta la afinidad por EIF2B o beta, y el EIF2 permanece unido a GDP, es decir, permanece inactivo. Si hay grupo M, se inactiva la quinasa HRI, quinasa inhibidora dependiente del grupo M. Entonces, si se inhibe la quinasa, EIF2 se fosforila, se une con EIF2, EIF2 le dice al EIF
EIF2B, perdón, le dice al EIF2 suelte el GDP y una GTP actívese para que pueda iniciar el proceso de traducción, el proceso de síntesis de proteínas, el proceso de globinas, porque como hay grupo M, entonces se deben sintetizar globinas para que esas globinas se unan con el grupo M y produzcan hemoglobina. Otro mecanismo de regulación es los microRNAs. Entonces en el libro, hacen toda una discusión de la función de los microRNAs. Básicamente es regular la expresión de los genes que codifican para proteínas dentro de la célula, es decir, los 20.000 a 22.000 o 24.000 genes que codifican para proteínas, y hay unos RNAs muy parecidos que son los SI, es RNAs pequeños de interferencia, que digamos en el libro lo plantea como un mecanismo de defensa, sobre todo contra virus. Entonces dicen que en el genoma hay genes que codifican para un microRNA. Se transcribe a través, dice, fundamentalmente de la RNA polimerazado, se sintetiza el microRNA, forma estructuras en tallo y asas. Dentro de el núcleo se procesan a través de unas RNasas que en ese caso se llama drocha. Se producen inicialmente unos primicroRNAs que después de ser procesados por drochas se convierten en premicroRNAs que se unen con una exportina 5 y salen al citosol, donde continúan su procesamiento, sus modificaciones posttranscripcionales por un complejo dícer, y finalmente se producen RNAs de doble cadena que se unen con proteínas argonauta. Se quita una de las dos cadenas, la otra cadena se une a unas proteínas RISC, y esas proteínas RISC o degradan RNA mensajeros, y la complementariedad de bases entre el microRNA y el RNA mensajero es del 100%, o bloquean la traducción de los RNA mensajeros, y la complementariedad de bases entre el microRNA y el RNA mensajero no es del 100%. El otro mecanismo son los riboswitch. Nos dicen que inicialmente fueron descubiertos en procariotas, que posteriormente han sido descritos. En este caso, en eucariotas nos dan un ejemplo de una planta, en Arabidopsis. Entonces nos dicen, este es un ejemplo de una estructura de un riboswitch que se encarga de unir tiamina pirofosfato. Entonces nos dicen, mire, aquí está la estructura. Nos dicen los asteriscos verdes, ¿qué significan? La parte del riboswitch que se une al grupo pirofosfato. Los asteriscos en rojo corresponden a nucleótidos que forman interacciones con la tiamina. Los nucleótidos en rojo, es decir, estos que están en rojo, no los asteriscos, los nucleótidos en rojo, nos dice son conservados. Entonces, aquí nos dicen, ya en una estructura, digamos, tridimensional, existen dos hélices, una hélice que está aquí en azul, una hélice roja. Esta hélice en azul es la que interactúa con el grupo pirofosfato, por eso se llama hélice sensora del grupo pirofosfato, y esta hélice roja nos interactúa con el anillo pirimidina de la tiamina pirofosfato. Generalmente un riboswitch, ¿qué es? Una estructura de RNA que se llama aptámero. ¿Por qué? Porque interactúa con metabolitos, en este caso tiamina pirofosfato, un derivado de la vitamina B1, y que nos controla la traducción de RNAs mensajeros que codifican con factores relacionados con la síntesis de tiamina pirofosfato. Entonces, si hay tiamina, pues inhibe la síntesis de estos factores. Si no hay tiamina, pues no se inhibe la síntesis, porque se necesita que se sintetice la tiamina. Finalmente nos dicen, hay un mecanismo que es la adición. El ejemplo que nos ponen es hay un gen que codifica
en las células intestinales para una proteína que se llama la ApoB48 y en las células hepáticas para una proteína que se llama la ApoB100, pero hay un solo gen y ese gen se transcribe y produce un solo RNA mensajero, pero posteriormente en el hígado ese RNA mensajero se edita y produce un RNA mensajero. En el hígado no se edita el RNA mensajero, se edita en el intestino. Un triplete citosina, adenina, adenina, se desamina la citosina y se convierte en uracilo. Entonces, un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón de terminación. Por lo tanto, se sintetiza una proteína más corta. Entonces, el RNA no se edita, codifica para una proteína que tiene 4.536 aminoácidos, no tiene 100.000 kilodalton, no tienen 100 kilodaltos de peso moleculares, tiene el 100% de los aminoácidos, es decir, 4.536. Y aquí el codón citosina adenina adenina que codificaba, creo que para glutamina, se convierte en un codón de terminación que es el codón 2152. Entonces esta proteína, en vez de tener 4.536 aminoácidos, tiene 2.152, es decir, el 48% de 4.536. Por eso se llama ApoB48, no porque tiene 48 kilodalton de peso molecular. De esta manera, con un solo gen se sintetizan dos proteínas, una la ApoB100 y otra la ApoB48, esta en células hepáticas y la ApoB48 en células intestinales. Esta se va a utilizar para la síntesis de las VLDL, que después se convierten en LDL, y esta para la síntesis de los lipoproteínas kilomicrones. Nos dicen, en mamíferos hay aproximadamente 1000 genes de los 20.000, 22.000, 24.000 que codifican para proteínas que presentan edición. La edición no solamente, dicen en el libro, es en citosinas, sino también en adeninas. Las adeninas se pueden desaminar.